El día de hoy, nos acercamos al fuego, al hierro y al humo espeso para responder una pregunta que rara vez se formula con honestidad. ¿Por qué apestaba ser herrero en la Edad Media? No en el sentido romántico de la épica y las armas legendarias, sino en la experiencia real, física y social de quienes pasaban su vida entre brasas, martillos y un olor que se impregnaba en la piel como una segunda condena. Imaginemos el amanecer en una aldea medieval. El aire aún está frío, húmedo, cargado de niebla baja. Las primeras casas despiertan lentamente. El olor dominante es el de la leña húmeda ardiendo con dificultad, el del pan que comienza a hornearse, el de los animales que nunca se fueron del todo. Y entre todos esos aromas familiares, uno se impone con una presencia áspera, inconfundible, el del taller del herrero. No es un olor limpio ni noble. No es el perfume de la forja idealizada en los relatos tardíos. Es una mezcla pesada de carbón quemado, hierro caliente, sudor rancio, cuero chamuscado y humo que se queda suspendido en el aire, negándose a disiparse. Es un olor que entra por la nariz y se queda, que se pega a la ropa, que sigue al cuerpo incluso lejos del taller. Ser herrero en la Edad Media no era solo ejercer un oficio duro, era vivir marcado por él. El trabajo comenzaba temprano, antes de que el sol levantara del todo la humedad del suelo. El fuego debía encenderse una y otra vez. El carbón crepitaba. El fuelle gemía con un ritmo casi animal. El calor comenzaba a acumularse en un espacio cerrado, mal ventilado, donde el aire pronto se volvía espeso y difícil de respirar. El cuerpo reaccionaba de inmediato. El sudor aparecía incluso en invierno, mezclándose con el hollín que flotaba constantemente. La piel se cubría de una capa oscura que no se iba con facilidad. Las manos, ennegrecidas y ásperas, llevaban grietas abiertas que ardían con el calor y el metal. El olor del trabajo no se quitaba al terminar la jornada. Se quedaba en el pelo, en la barba, en los pliegues de la ropa gastada. La forja no era un lugar aislado del mundo. Estaba cerca del centro de la aldea o la ciudad, porque todos necesitaban clavos, herramientas, herraduras. Pero esa cercanía no implicaba prestigio limpio. El herrero era necesario, sí, pero también incómodo. Su taller hacía ruido desde el amanecer hasta bien entrada la tarde. El martillo golpeando el yunque resonaba como un latido metálico constante. Y el olor nunca pedía permiso. La gente lo sabía. Cuando el viento cambiaba, traía consigo ese aroma denso que anunciaba el trabajo del hierro. No era algo que se celebrara, era algo que se toleraba. El herrero formaba parte del paisaje, pero como una presencia áspera, difícil de ignorar. Nadie dudaba de su utilidad, pero pocos envidiaban su cercanía constante con el fuego y el humo. Desde fuera, el oficio podía parecer poderoso. El hombre que dominaba el metal, que daba forma a espadas, arados, cerraduras. Pero desde dentro, la realidad era otra. El herrero vivía en un entorno que castigaba los sentidos. El calor resecaba la garganta, el humo irritaba los ojos, el ruido agotaba la cabeza, y el olor, omnipresente, terminaba por definir la manera en que el mundo lo percibía. Porque en la Edad Media, oler mal no era solo una cuestión de higiene, era una señal social. El olor hablaba antes que las palabras. Decía dónde trabajabas, con qué vivías, cuánto te separabas de los espacios considerados limpios. El herrero, cubierto de hollín y sudor, no podía esconder su oficio aunque quisiera. Su cuerpo era una extensión del taller. Y sin embargo, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que pasar los días frente al fuego, respirando humo, soportando el calor, aceptando que el olor del hierro caliente sería parte inseparable de su identidad. La sociedad medieval necesitaba herreros, pero no estaba diseñada para hacerles la vida cómoda ni agradable. A partir de aquí, iremos entrando cada vez más en esa realidad cotidiana. Veremos cómo era realmente el trabajo día tras día, qué implicaba para el cuerpo, cómo afectaba la salud, la posición social, las relaciones con los demás. Porque entender por qué apestaba ser herrero en la Edad Media no es solo hablar de malos olores, sino de vivir permanentemente envuelto en una forma de desgaste que pocos estaban dispuestos a romantizar cuando el fuego se apagaba. Desde el primer golpe del martillo hasta el final de la jornada, el infierno no estaba solo en el calor, estaba en todo lo que ese calor dejaba atrás. Con el paso de las horas, cuando el sol ya había comenzado a elevarse y la forja estaba completamente despierta, el trabajo del herrero entraba en su verdadero ritmo, ese que no daba tregua ni al cuerpo ni a los sentidos. El fuego ya no era una promesa de calor futuro, sino una presencia dominante, viva, casi hostil. El aire dentro del taller se volvía espeso, cargado de partículas invisibles que raspaban la garganta al respirar y dejaban un gusto amargo en la boca, como si el hierro mismo se deshiciera lentamente en los pulmones. El carbón ardía sin descanso. No era un fuego limpio ni controlado con delicadeza, era un fuego voraz, alimentado una y otra vez, que consumía grandes cantidades de material y devolvía a cambio una nube constante de humo oscuro. Ese humo no encontraba salida fácil. Las chimeneas eran imperfectas, los espacios mal ventilados, y el viento no siempre cooperaba. Así, el taller se llenaba de una penumbra permanente,
una neblina gris que se adhería a la piel y a la ropa con una persistencia cruel. El sudor comenzaba a correr pronto, incluso en los días fríos. No un sudor ligero, sino uno espeso, mezclado con hollín, que formaba una capa pegajosa sobre el cuerpo. Cada movimiento levantaba más polvo. Cada golpe del martillo sacudía el aire. El herrero respiraba ese ambiente durante horas, sin posibilidad de alejarse demasiado. El trabajo exigía cercanía constante con el fuego y el metal incandescente. El olor se intensificaba con cada pieza trabajada. El hierro al rojo vivo desprendía un aroma particular, áspero, metálico, que se mezclaba con el del carbón quemado y el del cuero de los fuelles. A eso se sumaba el olor humano, el sudor viejo que no siempre podía lavarse con regularidad, atrapado en prendas gruesas diseñadas más para proteger de chispas que para permitir la ventilación. El resultado era un perfume denso, penetrante, imposible de ignorar. Las manos eran las primeras en llevar las marcas, negras, endurecidas, llenas de pequeñas heridas que se abrían una y otra vez con el trabajo. El calor las resecaba, el frío las agrietaba, y el contacto constante con el metal las volvía insensibles al dolor superficial. Pero el olor permanecía. Ni el agua fría ni el frotado insistente lograban eliminar del todo ese rastro persistente del oficio. La ropa no ayudaba. Prendas pesadas, reutilizadas hasta el límite, impregnadas de humo y sudor. Lavarlas era difícil, y secarlas, aún más. Muchas veces volvían al cuerpo todavía húmedas, listas para absorber otra jornada de calor y ceniza. Así, el olor no solo se acumulaba, se renovaba cada día, más profundo, más arraigado. Fuera del taller, la vida seguía su curso, pero el herrero no podía desligarse fácilmente de su entorno laboral. Al caminar por la aldea, llevaba consigo el aroma de la forja como una señal invisible. No hacía falta preguntar a qué se dedicaba, bastaba con acercarse. El olor hablaba por él, lo precedía, lo delataba incluso antes de que cruzara palabra alguna. Esto generaba una distancia sutil pero constante. La gente necesitaba sus servicios, pero no buscaba su cercanía prolongada. Las conversaciones eran breves, los encuentros, funcionales. El herrero era respetado por su utilidad, pero raramente invitado a los espacios más limpios de la vida social. El olor actuaba como frontera. Aún así, el trabajo no se detenía. Cada día traía nuevas demandas, herraduras gastadas, herramientas rotas, clavos para una construcción, cerraduras para una puerta nueva. El martillo seguía golpeando el yunque con un ritmo implacable, marcando el paso del tiempo mejor que cualquier campana. Ese sonido, repetido miles de veces, terminaba por incrustarse en la cabeza, acompañando incluso el sueño. El cansancio no era solo físico, era sensorial. Vivir rodeado de ruido, calor y olor constante desgastaba la mente. No había silencio real durante la jornada. No había aire fresco suficiente. El cuerpo se adaptaba, sí, pero a costa de una fatiga profunda que no siempre desaparecía con el descanso. Y sin embargo, al final del día, cuando el fuego comenzaba a apagarse y el taller quedaba cubierto de una capa espesa de ceniza, el herrero sabía que al día siguiente todo volvería a empezar. El olor no se iba al cerrar la puerta. Permanecía en la piel, en la barba, en la memoria. Dormir no lo borraba, solo lo hacía más familiar. Así, ser herrero en la Edad Media significaba habitar un ambiente que nunca ofrecía alivio completo. El trabajo no terminaba con la última pieza forjada. Continuaba en el cuerpo, en la forma de moverse, en la manera en que los demás percibían esa presencia cargada de fuego y humo. Y a medida que este ritmo se repetía día tras día, comenzaba a revelarse algo aún más duro. No era solo que el oficio apestara por el olor, sino que ese olor se convertía en una identidad difícil de abandonar, incluso cuando el martillo finalmente descansaba. Con el paso de los meses, cuando el cuerpo ya se había acostumbrado al calor constante y al ritmo implacable del martillo, el verdadero precio de ser herrero comenzaba a hacerse evidente de una manera más profunda y menos visible. No era solo el cansancio inmediato ni el olor persistente, era el deterioro lento, acumulativo, que el oficio iba dejando en cada rincón del cuerpo. La respiración era lo primero en cambiar. Al principio, la garganta ardía al final de la jornada. Luego, la tos aparecía por las noches, seca, insistente, como si el humo siguiera allí incluso lejos del taller. Con los años, esa tos se volvía compañera permanente. El pecho se sentía pesado. Cada inhalación profunda recordaba que los pulmones no estaban hechos para filtrar ceniza y carbón día tras día. El aire fresco, cuando aparecía, parecía extraño, casi ajeno. Los ojos sufrían en silencio. El humo irritaba, las chispas obligaban a entrecerrarlos constantemente, y la luz roja del metal incandescente fatigaba la vista. Muchos herreros veían mal antes de tiempo, no por una enfermedad súbita, sino por una erosión lenta, como si la mirada se fuera apagando al mismo ritmo que el fuego al final del día. Leer, distinguir detalles, reconocer rostros a distancia se volvía cada vez más difícil. La piel, siempre expuesta, se volvía gruesa, endurecida, marcada.
Las quemaduras pequeñas eran inevitables, chispas que caían sobre el brazo, metal que rozaba más de la cuenta. El dolor inmediato se superaba rápido, pero la marca quedaba. Con el tiempo, el cuerpo se convertía en un mapa de cicatrices irregulares, cada una con su propia historia. El olor a carne quemada, breve pero inconfundible, se sumaba a la mezcla habitual del taller. La espalda cargaba con un peso constante. Levantar piezas pesadas, inclinarse sobre el yunque, mantener posturas forzadas durante horas. Los músculos se tensaban hasta el límite. Las articulaciones crujían. Al caer la noche, el dolor se instalaba como una presencia fija, imposible de ignorar. Dormir no siempre ofrecía descanso, a veces solo cambiaba el tipo de molestia. El sudor, que al principio era una respuesta natural al calor, se volvía excesivo. El cuerpo aprendía a expulsar líquido de manera casi permanente. Esto traía consigo deshidratación, mareos, debilidad ocasional. Beber agua no siempre era suficiente, y no siempre estaba limpia. El cansancio se acumulaba en capas, como el hollín sobre las paredes del taller. Todo esto tenía un efecto directo en el olor, no solo el del trabajo, sino el del cuerpo exhausto. Un olor más agrio, más profundo, que no desaparecía ni siquiera tras un lavado rápido. El sudor viejo se mezclaba con el humo incrustado en la piel. Era un olor que hablaba de esfuerzo prolongado, de desgaste continuo, de un cuerpo llevado más allá de lo razonable durante años. Socialmente, esto reforzaba la distancia. Un herrero envejecido por el oficio parecía mayor de lo que realmente era. Su cuerpo contaba una historia de fatiga antes de que abriera la boca. La gente lo trataba con una mezcla de respeto práctico y cautela instintiva. Era útil, necesario, pero no deseable como presencia prolongada. Aún así, el oficio no permitía retirarse fácilmente. Aprender a ser herrero llevaba años. Abandonarlo significaba perder el sustento, el lugar en la comunidad, la identidad misma. El cuerpo podía resentirse, pero debía seguir funcionando. No había opción cómoda, no había alternativa clara. El fuego no negociaba, el hierro no esperaba. Cada jornada exigía la misma entrega física, independientemente de la edad o del estado del cuerpo. El taller no se adaptaba al herrero, el herrero se deformaba lentamente para adaptarse al taller. Y sin embargo, en medio de este desgaste, había un tipo particular de orgullo silencioso. No el orgullo romántico del héroe forjador de espadas legendarias, sino uno más sobrio, casi terco. La conciencia de dominar un conocimiento que pocos poseían, de transformar un material brutal en algo útil, de mantener funcionando una comunidad entera a costa del propio cuerpo. Ese orgullo no limpiaba el olor ni aliviaba el dolor, pero ayudaba a soportarlos. Era una forma de justificar el sacrificio, de darle sentido al desgaste. Sin él, el peso habría sido insoportable. Así, ser herrero en la Edad Media no solo apestaba por el humo y el sudor, apestaba porque consumía lentamente al hombre que lo ejercía, dejando marcas visibles e invisibles que el mundo aceptaba como parte natural del oficio. Y mientras el cuerpo se iba adaptando a esa dureza, la vida social comenzaba a responder de formas que no siempre eran amables ni comprensivas. Porque el olor, al final, no era solo una molestia sensorial, era la señal de una vida entera vivida demasiado cerca del fuego. Con el paso del tiempo, cuando el desgaste del cuerpo ya era evidente y el olor del taller parecía haberse fundido definitivamente con la piel, el herrero comenzaba a notar otro tipo de consecuencia, más silenciosa pero igual de persistente. La forma en que el mundo lo miraba. No era rechazo abierto ni desprecio declarado. Era algo más sutil, más incómodo. Una distancia medida. Un respeto funcional que nunca terminaba de convertirse en cercanía. En la Edad Media, el olor no era un detalle menor. Era un lenguaje. Decía quién trabajaba con animales, quién con fuego, quién con la tierra. El herrero, impregnado de humo y metal, llevaba consigo una señal constante de su relación con lo impuro. El fuego era necesario, sí, pero también peligroso. Transformaba, pero ensuciaba, y quien vivía junto a él quedaba, de algún modo, marcado por esa ambigüedad. En las tabernas, por ejemplo, el herrero era bienvenido mientras pagara y no se quedara demasiado tiempo. Su presencia llenaba el espacio con una mezcla densa de sudor viejo y carbón que competía con el olor a cerveza rancia y cuerpos apretados. Nadie se sorprendía, nadie lo señalaba, pero las miradas se desplazaban con rapidez. Los bancos cercanos se vaciaban antes que otros. El oficio hablaba incluso cuando él guardaba silencio. En los espacios religiosos, la situación era similar. El herrero asistía a misa como cualquier otro, pero su olor destacaba en un lugar pensado para el recogimiento. El incienso, diseñado para elevar el espíritu, se mezclaba con el aroma terrestre del taller. No era una falta, pero sí una disonancia. El cuerpo del herrero recordaba, incluso allí, que pertenecía al mundo del trabajo duro, del ruido, del fuego que no descansaba. Las relaciones personales también se veían afectadas. No era sencillo cortejar, compartir intimidad, ser visto como alguien agradable, cuando el cuerpo arrastraba el olor de jornadas interminables frente a la forja. El afecto no estaba prohibido,
pero se volvía más difícil de sostener. El olor era persistente, y con él venía la asociación inevitable con el cansancio, la aspereza, la rudeza. El herrero podía lavarse, cambiarse de ropa cuando era posible, pero nunca lograba borrar del todo ese rastro. El humo parecía haberse instalado en los poros. El hierro, en la respiración. La piel, aunque limpia, conservaba un fondo áspero, un eco del taller que regresaba al primer sudor. La forja no soltaba a quienes la servían. Esto influía también en cómo el herrero se percibía a sí mismo. No como alguien indigno, sino como alguien separado, parte de la comunidad, pero nunca del todo integrado en sus espacios más pulidos. El orgullo por el oficio coexistía con una conciencia clara de sus límites sociales. Ser necesario no significaba ser deseado. Y aún así, el trabajo seguía siendo requerido. Cuando una herramienta se rompía, cuando un caballo necesitaba herraduras nuevas, cuando una puerta exigía una cerradura resistente, todos acudían al mismo lugar. El taller del herrero, con su olor pesado y su ruido constante, era un punto fijo del mundo medieval. Nadie quería vivir demasiado cerca de él, pero nadie podía prescindir de su existencia. Con el paso de los años, esta contradicción se volvía parte del carácter del herrero. Aprendía a aceptar la distancia sin amargura abierta, a moverse con naturalidad dentro de ese espacio social ambiguo, a entender que su lugar estaba entre la necesidad y la incomodidad, entre el respeto y la exclusión silenciosa. El olor, entonces, dejaba de ser solo una consecuencia física del trabajo. Se convertía en un símbolo, un recordatorio constante de que ciertos oficios, aunque fundamentales, estaban condenados a cargar con una forma particular de aislamiento, no impuesto por la ley ni por la religión, sino por los sentidos mismos. Así, mientras el fuego seguía ardiendo y el martillo golpeando el yunque con su ritmo implacable, el herrero vivía una paradoja cotidiana: sostener a la comunidad con sus manos ennegrecidas, mientras esa misma comunidad mantenía una distancia prudente, casi instintiva, frente a todo lo que él representaba. Porque apestaba ser herrero en la Edad Media no solo por el humo y el sudor, sino porque ese olor definía hasta dónde llegaba su pertenencia. El regreso a casa al final de la jornada no traía el alivio completo que uno podría imaginar. El cuerpo entraba cargado de calor residual, de humo atrapado en la ropa, de sudor seco que se reactivaba apenas cruzar el umbral. El interior, pensado para proteger del frío y de la intemperie, se llenaba de inmediato de ese aroma pesado que el herrero arrastraba consigo. El hogar, como el cuerpo, no podía mantenerse ajeno al taller. Las prendas se colgaban cerca del fuego doméstico con la esperanza de que el humo bueno del hogar neutralizara el humo del carbón. Rara vez funcionaba. Las telas absorbían el olor y lo devolvían con obstinación al día siguiente. La cama, compartida o no, conservaba ese rastro metálico y agrio. Dormir no limpiaba, solo mezclaba los olores. Esto tenía consecuencias silenciosas en la convivencia. No siempre había reproches abiertos. La Edad Media no era un tiempo de grandes discusiones emocionales, pero el cansancio se acumulaba. El espacio doméstico, ya de por sí reducido, se volvía más denso. El olor del herrero, permanente, hacía difícil imaginar el descanso pleno, la separación clara entre trabajo y vida. Las manos del herrero, ásperas y endurecidas, tocaban objetos cotidianos con torpeza involuntaria. La madera se astillaba, las telas se enganchaban en callos gruesos. Los gestos afectivos se volvían más cuidadosos, casi contenidos. No por falta de cariño, sino por conciencia del propio cuerpo transformado por el oficio. El agua, cuando estaba disponible, ofrecía un alivio parcial. Lavarse era una tarea fría y poco frecuente, especialmente en invierno. Y aun cuando se lograba, el olor regresaba con el primer sudor, como si estuviera esperando bajo la piel. El cuerpo del herrero no se sentía completamente propio fuera del taller. Parecía pertenecer siempre un poco al fuego. Para los hijos, cuando lo sabía, el olor del padre se volvía algo familiar desde temprano. No lo juzgaban, lo aceptaban como parte del mundo. Pero ese mismo olor los identificaba frente a los demás. Decía de dónde venían, qué oficio sostenía la casa. En una sociedad tan atenta a las señales sensoriales, eso importaba más de lo que se decía en voz alta. Con el tiempo, el herrero entendía que su oficio no era algo que se dejara colgado al final del día. Era una presencia constante, que moldeaba la rutina, el espacio, las relaciones. La casa se adaptaba a él, no al revés. El trabajo dictaba los ritmos, los silencios, incluso las distancias físicas. Y sin embargo, no todo era rechazo ni incomodidad. Había también una forma de aceptación profunda. El olor del herrero se asociaba con estabilidad, con pan asegurado, con un oficio que no dependía del capricho del clima ni de las cosechas. El humo significaba trabajo constante, ingresos regulares, una posición relativamente segura en un mundo incierto. Esa ambivalencia atravesaba la vida doméstica. El mismo olor que molestaba también tranquilizaba. El mismo fuego que agotaba al cuerpo aseguraba la subsistencia. Vivir con un herrero era aceptar esa dualidad, incomodidad sensorial a cambio de continuidad material. Así,
El hogar del herrero no era un refugio del oficio, sino su extensión silenciosa. El calor de la forja se filtraba en las paredes. El olor del carbón se mezclaba con el de la comida. El trabajo nunca quedaba completamente afuera. Y mientras la vida familiar se organizaba alrededor de esa presencia constante, el herrero seguía comprendiendo, capa tras capa, que apestaba ser herrero en la Edad Media no solo por lo que el cuerpo producía, sino porque el oficio reclamaba cada espacio donde ese cuerpo intentaba descansar. El día del herrero no comenzaba realmente cuando encendía la forja, sino mucho antes. Cuando el cuerpo aún estaba rígido por el descanso incompleto y los pulmones seguían cargados del humo del día anterior. Al levantarse, el olor regresaba sin aviso, como si nunca se hubiera ido. No hacía falta entrar al taller para recordarlo, estaba en la ropa, en las manos, en la respiración misma. El oficio no esperaba a que el cuerpo estuviera listo, exigía presencia inmediata. La forja volvía a rugir con una familiaridad casi cruel. El carbón chisporroteaba, el fuelle respiraba con un sonido áspero. Y el fuego se elevaba hasta teñir el espacio de tonos rojos y anaranjados. El aire, una vez más, se volvía pesado. Cada inhalación traía consigo partículas invisibles que raspaban la garganta y dejaban una sensación seca, persistente. El herrero ya no se sorprendía, solo aceptaba que así era respirar en su mundo. El trabajo exigía cercanía constante con el calor. No había distancia segura. El metal debía ser observado de cerca para saber cuándo estaba listo. Un segundo de más lo arruinaba. Un segundo de menos lo volvía inmanejable. Esa atención obligaba a inclinar el rostro hacia el fuego, a recibir de lleno el golpe del calor y del humo. Los ojos ardían, la piel se tensaba, el sudor brotaba sin pedir permiso. Ese sudor, mezclado con hollín, creaba una película espesa sobre el cuerpo. El olor se volvía más intenso conforme avanzaba la jornada. No era un aroma que apareciera de golpe, sino una acumulación progresiva, casi imperceptible para quien lo producía, pero evidente para cualquiera que se acercara. El herrero vivía dentro de ese olor, y salir de él era imposible mientras el trabajo continuara. Las pausas eran breves y funcionales. Un trago de agua tibia, un pedazo de pan endurecido. No había descanso verdadero mientras el fuego seguía encendido. Apagar la forja antes de tiempo significaba perder carbón, tiempo, pedidos pendientes. El oficio no toleraba la lentitud. Cada jornada era una carrera contra el desgaste del propio cuerpo. El ruido tampoco daba tregua. El golpe repetido del martillo contra el yunque resonaba como un eco constante, atravesando el taller y extendiéndose por la aldea. Ese sonido era tan característico como el olor. Anunciaba trabajo, sí, pero también invasión. No se podía ignorar. Vivir cerca de un herrero significaba escuchar ese ritmo metálico durante horas, todos los días. Para el propio herrero, el ruido se convertía en una presencia interna. Incluso lejos del taller, el oído parecía seguir escuchándolo. Al acostarse, el martillo seguía golpeando en la cabeza, marcando un pulso que no coincidía con el descanso. El cuerpo aprendía a convivir con ese estímulo constante, pero el agotamiento mental se acumulaba lentamente. Sin ceremonias. El calor, el olor y el ruido formaban una combinación que no solo cansaba, aislaba. El herrero no tenía un momento del día verdaderamente neutro. Siempre estaba demasiado caliente, demasiado impregnado, demasiado ruidoso para encajar sin fricción en otros espacios. Incluso cuando intentaba relajarse, el cuerpo seguía funcionando como extensión del taller. Y sin embargo, detenerse no era una opción real. El oficio sostenía su vida y la de otros. Cada herramienta forjada era necesaria. Cada herradura aseguraba el movimiento de animales vitales. El herrero sabía que su trabajo mantenía en pie a la comunidad, aunque esa misma comunidad mantuviera cierta distancia. Esa conciencia generaba una forma particular de resignación. No amarga, pero sí lúcida. Ser herrero significaba aceptar que el cuerpo sería usado hasta el límite, que los sentidos vivirían saturados, que el olor nunca desaparecería del todo. El fuego daba sustento, pero pedía todo a cambio. Así, mientras el martillo seguía cayendo sobre el yunque y el humo ascendía sin apuro, el herrero continuaba atrapado en un ciclo donde cada día era similar al anterior. No había sorpresa ni alivio, solo trabajo repetido, calor persistente y un olor que se incrustaba cada vez más profundo. Porque apestaba ser herrero en la Edad Media no solo por lo que el fuego producía, sino porque ese fuego reclamaba cada hora despierta, cada respiración, cada intento de separar la vida del oficio. Y cuanto más tiempo pasaba junto a él, más claro quedaba que no era el herrero quien dominaba la forja, sino la forja la que terminaba moldeándolo a él. El cuerpo del herrero no solo se desgastaba, se transformaba. A fuerza de repetición, de calor constante y de tensión sostenida, adoptaba una forma que ya no coincidía con la de otros hombres de la aldea. Los brazos se volvían desproporcionadamente fuertes, los hombros anchos, el cuello rígido. Era una fortaleza útil, sí, pero también una rigidez que robaba flexibilidad, que volvía torpes ciertos movimientos cotidianos y hacía del descanso algo cada vez más difícil.
Las manos, endurecidas hasta parecer ajenas, eran motivo de orgullo y de límite al mismo tiempo. Servían para dominar el hierro incandescente, pero fallaban en tareas delicadas. Coser, escribir, incluso sostener con suavidad se volvía incómodo. El tacto fino se perdía poco a poco, sustituido por una insensibilidad funcional. El cuerpo del herrero estaba hecho para resistir, no para sentir con precisión. Esa transformación física tenía un reflejo inmediato en la forma en que los demás se relacionaban con él. El herrero imponía presencia incluso sin intención. Su cuerpo ocupaba espacio, su olor anunciaba llegada, su fuerza era evidente. Todo eso generaba respeto, pero también cierta aprensión instintiva. No se lo trataba como a un igual frágil, sino como a alguien que pertenecía a otra categoría, más cercana a la herramienta que al hombre común. En conflictos menores, su sola presencia bastaba para tensar el ambiente. No porque fuera violento, sino porque su cuerpo hablaba de violencia cotidiana contra el metal y el fuego. El herrero sabía controlar su fuerza, pero los demás no siempre lo olvidaban. Así, incluso en la calma, cargaba con una reputación implícita, útil, fuerte, pero potencialmente peligroso. El olor reforzaba esa percepción. No era solo desagradable, era intenso, invasivo, persistente. En una época donde la mayoría de los oficios tenían su propio aroma, el del herrero era de los más agresivos. El hierro caliente dejaba un rastro áspero, casi cortante. El cuerpo del herrero no solo se desgastaba, se transformaba. A fuerza de repetición, de calor constante y de tensión sostenida, adoptaba una forma que ya no coincidía con la de otros hombres de la aldea. Los brazos se volvían desproporcionadamente fuertes, los hombros anchos, el cuello rígido. Era una fortaleza útil, sí, pero también una rigidez que robaba flexibilidad, que volvía torpes ciertos movimientos cotidianos y hacía del descanso algo cada vez más difícil. Las manos, endurecidas hasta parecer ajenas, eran motivo de orgullo y de límite al mismo tiempo. Servían para dominar el hierro incandescente, pero fallaban en tareas delicadas. Coser, escribir, incluso sostener con suavidad se volvía incómodo. El tacto fino se perdía poco a poco, sustituido por una insensibilidad funcional. El cuerpo del herrero estaba hecho para resistir, no para sentir con precisión. Esa transformación física tenía un reflejo inmediato en la forma en que los demás se relacionaban con él. El herrero imponía presencia incluso sin intención. Su cuerpo ocupaba espacio, su olor anunciaba llegada, su fuerza era evidente. Todo eso generaba respeto, pero también cierta aprensión instintiva. No se lo trataba como a un igual frágil, sino como a alguien que pertenecía a otra categoría, más cercana a la herramienta que al hombre común. En conflictos menores, su sola presencia bastaba para tensar el ambiente. No porque fuera violento, sino porque su cuerpo hablaba de violencia cotidiana contra el metal y el fuego. El herrero sabía controlar su fuerza, pero los demás no siempre lo olvidaban. Así, incluso en la calma, cargaba con una reputación implícita, útil, fuerte, pero potencialmente peligroso. El olor reforzaba esa percepción. No era solo desagradable, era intenso, invasivo, persistente. En una época donde la mayoría de los oficios tenían su propio aroma, el del herrero era de los más agresivos. El hierro caliente dejaba un rastro áspero, casi cortante. El carbón quemado se incrustaba en la nariz de quienes se acercaban. El sudor viejo completaba la mezcla. Estar cerca del herrero era una experiencia sensorial completa, difícil de ignorar. Esto tenía consecuencias incluso en los momentos de ocio. En fiestas, celebraciones o reuniones comunitarias, el taller del herrero no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio liminal, a medio camino entre lo doméstico y lo peligroso. Allí, el fuego no era una herramienta dócil, sino una fuerza que debía ser contenida a diario. Y vivir tan cerca de esa frontera tenía consecuencias que iban más allá del cansancio o del olor. Moldeaba la relación del herrero con el miedo, con el riesgo y con la idea misma de accidente. Las quemaduras eran comunes, no siempre graves, pero frecuentes. Pequeñas chispas que saltaban sin aviso, bordes incandescentes rozando la piel. Un descuido mínimo bastaba para dejar una marca nueva. El dolor inmediato se aceptaba como parte del oficio. No había dramatismo. El cuerpo aprendía a absorberlo, a seguir trabajando con una mueca apretada y un gesto automático. Pero cada herida sumaba otra capa al mapa de cicatrices que el herrero llevaba consigo. El olor de la carne chamuscada, breve pero inconfundible, se mezclaba ocasionalmente con el del hierro caliente. Era un recordatorio brutal de lo cerca que estaba siempre el límite. El taller no perdonaba errores repetidos. El fuego no distinguía entre el metal y la piel. Esa conciencia mantenía al herrero en un estado constante de atención tensa. Una vigilancia que no se apagaba ni siquiera cuando el cuerpo estaba exhausto. Ese estado afectaba el ánimo, no en forma de miedo paralizante, sino como una seriedad persistente. El herrero no podía permitirse distracciones prolongadas. La charla liviana, la risa despreocupada, tenían lugar fuera del taller y aún así con cautela. El trabajo exigía una concentración que drenaba energía mental tanto como fuerza física. Al final del día,
El silencio resultaba más atractivo que cualquier conversación. La proximidad constante al peligro también influía en la forma en que el herrero era percibido por los demás. Su taller inspiraba respeto, pero también cierta inquietud. No era un lugar para niños curiosos ni para visitas prolongadas. El fuego, el ruido y el olor creaban una atmósfera que disuadía la permanencia. Quien entraba lo hacía con un propósito claro y salía tan pronto como podía. Esto reforzaba el aislamiento del oficio. El herrero no trabajaba rodeado de otros, como el campesino en el campo o el mercader en el mercado. Trabajaba solo o con uno o dos ayudantes, en un espacio cerrado, dominado por el fuego. La socialización era secundaria, el trabajo, absoluto. El olor que impregnaba todo era una extensión de ese aislamiento. Un muro invisible que mantenía a los demás a distancia. Incluso en el descanso, el cuerpo no se relajaba del todo. Las manos, acostumbradas a la tensión, tardaban en soltarse. El calor residual parecía seguir circulando bajo la piel. El olor regresaba con el primer sudor nocturno, como si el taller se negara a quedarse atrás. Dormir era caer en un estado intermedio, nunca del todo profundo, siempre interrumpido por el cansancio acumulado. Y sin embargo, había una familiaridad reconfortante en todo esto. El herrero conocía cada sonido del fuego, cada cambio en el color del metal, cada variación del olor según el tipo de trabajo. Esa intimidad con un entorno hostil generaba una forma particular de dominio. No eliminaba el riesgo, pero lo hacía predecible. Y en un mundo medieval lleno de incertidumbres, la previsibilidad era un bien escaso. Esa previsibilidad sostenía al oficio a pesar de su dureza. El herrero sabía que, mientras pudiera trabajar, sería necesario. El fuego, aunque cruel, ofrecía continuidad. El olor, aunque pesado, era señal de que el taller seguía activo, de que el sustento estaba en marcha. Así, vivir rodeado de peligro, calor y humo no era solo una carga, era también una forma de certeza, una rutina exigente que dejaba poco espacio para la duda. El herrero no se preguntaba cada día quién era, lo sabía, el fuego se lo recordaba, pero esa certeza tenía un precio, y cuanto más tiempo se pasaba junto a la forja, más claro quedaba que el oficio no solo exigía el cuerpo y los sentidos, sino la disposición permanente a convivir con el riesgo, a aceptar que cada jornada podía dejar una marca nueva, visible u oculta. Porque apestaba ser herrero en la Edad Media no solo por el humo y el sudor, sino porque significaba vivir siempre al borde del error, respirando peligro caliente. Y aprender a llamar a eso normalidad. Fuera del taller, cuando el herrero se mezclaba con el resto de la aldea o la ciudad, el contraste se hacía más evidente. Allí donde otros oficios podían dejar su trabajo atrás al cruzar una puerta, él llevaba el suyo impreso en el cuerpo. El olor lo precedía. El hollín persistía en los pliegues de la piel. La respiración seguía siendo pesada, marcada por el humo inhalado durante años. No había transición suave entre el mundo del fuego y el mundo social. Las ferias y los mercados ofrecían un escenario claro de esa diferencia. Entre telas, frutas, animales vivos y voces que regateaban. El herrero avanzaba como una figura reconocible al instante. No necesitaba anunciarse. El aroma metálico y quemado abría un pequeño espacio a su alrededor. La gente se hacía a un lado con una cortesía instintiva, no por desprecio abierto, sino por comodidad sensorial. Estar cerca cansaba. Respirar ese aire mezclado resultaba incómodo. Esta distancia se volvía más notoria en los intercambios prolongados. El herrero vendía su trabajo, no su compañía. Las conversaciones se mantenían breves y directas. Encargos claros, precios concretos, pocas palabras innecesarias. No había tiempo ni disposición para charlas largas. El oficio imponía una economía del trato humano, tan estricta como la del trabajo. En ocasiones, esa separación se traducía en rumores. El herrero, siempre cerca del fuego, siempre cubierto de humo, despertaba una mezcla de respeto y superstición. No en todos los lugares ni de la misma manera, pero lo suficiente como para dejar huella. El hombre que dominaba el metal parecía entender fuerzas que otros no. El fuego transformaba, endurecía, alteraba. Y quien vivía junto a él durante años era visto, a veces, como ligeramente distinto. Estas ideas no siempre eran explícitas, se manifestaban en miradas prolongadas, en bromas nerviosas, en advertencias dichas a media voz a los niños para que no se acercaran demasiado al taller. El olor reforzaba esa sensación de otredad. Era un recordatorio constante de que el herrero habitaba un mundo sensorial más extremo que el del resto. El aislamiento no era total, pero sí persistente. El herrero participaba en la vida comunitaria cuando era necesario, pero raramente era el centro de ella. Su lugar estaba claro, indispensable, pero periférico. El olor actuaba como frontera blanda, invisible, que delimitaba hasta donde podía llegar la cercanía. Esto afectaba incluso a la vejez. Un herrero envejecido seguía oliendo a su oficio mucho después de haber perdido fuerza. El cuerpo, ya marcado por décadas de calor y humo, no podía desprenderse de esa identidad. Aunque trabajara menos, aunque el martillo golpeara con menor frecuencia, el olor seguía allí, como eco de una vida entera.
La jubilación, en el sentido moderno, no existía. El herrero trabajaba mientras el cuerpo aguantara, y cuando ya no podía, su utilidad disminuía rápidamente. El respeto se mantenía, pero la distancia también. El olor del taller, ya inseparable, se volvía símbolo de un pasado productivo que no siempre encontraba un lugar claro en el presente. Y aún así, había una forma particular de reconocimiento silencioso. Cuando algo se rompía, cuando el metal fallaba, cuando el trabajo requería verdadera pericia, todos sabían a quién acudir. El herrero era el último eslabón entre la materia bruta y la herramienta funcional. El olor, molesto y persistente, era también la señal de esa competencia. Así, el herrero aprendía a vivir en esa tensión constante, necesario pero apartado, respetado pero evitado, valorado por lo que hacía y definido por lo que olía. No había escape fácil. El oficio no permitía anonimato ni ligereza. Cada paso fuera del taller llevaba consigo el peso sensorial del trabajo, porque apestaba ser herrero en la Edad Media no solo dentro de la forja, sino también fuera de ella. Apestaba en el mercado, en la calle, en los encuentros cotidianos. El olor no era solo una consecuencia del trabajo, era la frontera que separaba al herrero del resto del mundo, incluso cuando ese mundo dependía de sus manos para seguir funcionando. El paso del tiempo no suavizaba esa frontera, la volvía más nítida. A medida que los años se acumulaban, el herrero descubría que el oficio no solo había definido su cuerpo y su olor, sino también el horizonte de posibilidades que la vida le ofrecía. Cambiar de trabajo era una idea lejana, casi absurda. El cuerpo ya no estaba hecho para otra cosa. La respiración pesada, las manos rígidas, la espalda tensa, todo hablaba el lenguaje del yunque y del fuego. En la Edad Media, el oficio era herencia tanto como destino. Aprendido desde joven, transmitido a menudo de padre a hijo. El trabajo del herrero se incrustaba temprano en la identidad. El olor aparecía antes de que el cuerpo alcanzara su plenitud. El humo acompañaba la juventud. Y cuando la edad comenzaba a notarse, ya era imposible separar al hombre del taller. El hierro había reclamado demasiado. La movilidad social, limitada para casi todos, lo era aún más para quienes ejercían oficios tan demandantes. El herrero no podía aspirar a posiciones más limpias o cómodas sin abandonar aquello que lo sostenía. Y abandonar la forja significaba, en muchos casos, caer en la precariedad. El olor del taller no solo marcaba el presente, cerraba puertas futuras. Esto se hacía evidente cuando el cuerpo empezaba a fallar. El ritmo del martillo se volvía más lento. La vista tardaba más en distinguir el color exacto del metal caliente. Los reflejos ya no respondían con la misma precisión. El peligro aumentaba. El fuego no se adaptaba a la edad. Exigía la misma atención de siempre. Cada error podía costar caro. La comunidad observaba este declive con una mezcla de respeto y distancia. El herrero viejo seguía siendo útil, pero menos. Se le encargaban tareas menores, reparaciones simples, trabajo que no exigiera la misma fuerza. El taller seguía oliendo igual, pero el cuerpo ya no respondía con la misma resistencia. El cansancio se volvía permanente. En este punto, el olor adquiría otra dimensión. Ya no era solo señal de trabajo activo, sino recuerdo persistente de una vida pasada frente al fuego. Incluso en los días en que la forja permanecía apagada, el cuerpo seguía exhalando ese aroma profundo, casi incrustado en los huesos. El oficio no se retiraba con el descanso, se quedaba como un eco. Algunos herreros intentaban apoyarse más en aprendices o ayudantes jóvenes, delegaban parte del trabajo, guiaban desde un costado. Pero incluso entonces, el taller seguía girando alrededor de su presencia. El olor, el ruido, la atmósfera no cambiaban. El fuego seguía marcando el ritmo, indiferente a las limitaciones humanas. Y sin embargo, había una forma de continuidad en todo esto. El herrero viejo veía en los jóvenes una repetición de su propia historia. Cuerpos fuertes, piel aún no marcada del todo, pulmones que todavía toleraban el humo sin protestar. Sabía lo que les esperaba. No lo decía en voz alta. El oficio se aprendía viviendo sus consecuencias, no escuchándolas. Esa transmisión silenciosa era parte del sistema. El olor, el calor, el desgaste no eran advertencias, sino condiciones asumidas. Ser herrero implicaba aceptar desde el principio que el cuerpo sería consumido lentamente, que el mundo necesitaría ese sacrificio sin celebrarlo demasiado. Así, el paso de los años no liberaba al herrero de lo que apestaba en su oficio. Al contrario, lo hacía más evidente. El olor ya no era solo consecuencia del trabajo diario, sino prueba de una vida entera dedicada al hierro. Un rastro que no se borraba ni con el tiempo ni con el descanso. Y mientras el fuego seguía encendiéndose cada mañana, quedaba claro que el verdadero peso del oficio no estaba solo en el calor ni en el sudor, sino en la imposibilidad de dejar de ser aquello que el taller había hecho del cuerpo. Cuando la fuerza comenzaba a flaquear y el cuerpo ya no respondía con la obediencia de antes, el herrero se enfrentaba a una realidad incómoda. No había un final claro para su oficio. No existía una retirada limpia, una transición suave hacia otra forma de vida.
El trabajo no se abandonaba, simplemente se hacía cada vez más pesado, más lento, más doloroso, hasta que el cuerpo imponía sus propios límites. El taller seguía allí, oliendo igual, respirando igual, aunque las manos tardaran más en completar una pieza. El fuego no ofrecía compasión. Exigía atención constante, precisión intacta, reflejos rápidos. El herrero, ahora más cansado, debía redoblar el cuidado para evitar accidentes. El margen de error se estrechaba justo cuando la fatiga lo hacía más probable. Ese estado generaba una tensión constante. Cada jornada se volvía un ejercicio de resistencia calculada. Trabajar menos implicaba ganar menos. Trabajar igual implicaba arriesgar el cuerpo. No había una opción cómoda. El olor del taller seguía impregnándolo todo, recordando que el oficio no se adaptaba a la edad ni al cansancio. Seguía pidiendo lo mismo que cuando el cuerpo era joven. La relación con la comunidad también cambiaba. El respeto se mantenía, pero adquiría un tono distinto, más distante, más ceremonial. El herrero viejo era visto como alguien que había cumplido su función, aunque aún no pudiera dejarla del todo. Su presencia inspiraba cierta solemnidad, pero ya no expectativa. Se le reconocía el pasado más que el presente. En ese reconocimiento había algo ambiguo. Por un lado, era prueba de que su trabajo había sido esencial. Por otro, era una señal de que su utilidad estaba llegando a su límite. El mundo medieval no tenía demasiada paciencia con los cuerpos que ya no rendían. La dignidad existía, pero no siempre iba acompañada de seguridad material. El olor, en este contexto, adquiría un matiz casi melancólico. Ya no hablaba solo de esfuerzo diario, sino de una vida entera gastada en la misma tarea. El humo y el hierro parecían haber penetrado tan profundo que el cuerpo los exhalaba incluso en reposo. El taller seguía respirando a través de él, aunque trabajara menos. Algunos herreros encontraban un pequeño alivio en enseñar, mostrar a otros cómo escuchar el metal, cómo leer el color exacto del hierro al rojo, cómo controlar el fuego sin dejarse dominar por él. Esa transmisión ofrecía una forma de continuidad que no exigía la misma violencia física, pero incluso enseñar implicaba estar cerca del taller, del humo, del olor. No había distancia real. Otros no tenían esa opción. Seguían trabajando hasta que el cuerpo ya no podía más. Manos que temblaban, espalda que no se enderezaba del todo, respiración corta. El olor seguía siendo el mismo, pero ahora se mezclaba con el del cansancio profundo, con una fragilidad que antes no estaba allí, y aún así, había una aceptación silenciosa en muchos de ellos. No resignación amarga, sino comprensión. El oficio había dado sustento, había ofrecido un lugar claro en el mundo, había pedido todo a cambio, sí, pero también había evitado la incertidumbre que otros sufrían. El olor del taller, tan molesto para los demás, era también la prueba de haber tenido una función definida. En esa etapa final, el herrero entendía que no sería recordado por su comodidad ni por su limpieza, sino por lo que había forjado, por las herramientas que seguían en uso, por las herraduras gastadas en caminos largos, por las cerraduras que aún protegían puertas. El olor se disiparía con el tiempo, pero el hierro permanecería. Así, mientras el cuerpo se volvía más lento y el taller seguía exigiendo, el herrero vivía una contradicción profunda. Ser cada vez menos capaz de ejercer el oficio que lo había definido por completo. Y en esa tensión, quedaba claro que apestaba ser herrero en la Edad Media no solo mientras el cuerpo respondía, sino cuando ya no podía hacerlo del todo y aún así no había una salida clara. El fuego, como siempre, seguía ardiendo. Indiferente, la vejez del herrero no llegaba como un descanso, sino como una continuación deformada del mismo esfuerzo. El cuerpo ya no obedecía con la misma firmeza, pero el mundo seguía pidiendo hierro, clavos, herraduras. El taller no entendía de edades. El fuego seguía reclamando atención diaria, y el olor, lejos de atenuarse, parecía haberse fijado definitivamente en la carne, como si ya no proviniera del trabajo, sino del propio ser. En esta etapa, el cansancio no era algo que se pudiera sacudir al final del día. Se quedaba, dormía con el cuerpo, despertaba con él. Las mañanas comenzaban con una rigidez profunda, como si cada articulación tuviera que ser convencida de volver a moverse. La respiración costaba más. El pecho, acostumbrado al humo, se sentía pesado incluso lejos de la forja. El aire fresco ya no limpiaba, apenas aliviaba. El olor acompañaba este deterioro de una manera particular. Ya no era solo el aroma del trabajo activo, sino el residuo de décadas respirando carbón y sudor. El cuerpo del herrero parecía exhalar el pasado. Incluso sentado, incluso quieto, el rastro metálico seguía allí, recordando a todos, y a él mismo, que no había una frontera clara entre lo que había sido y lo que aún era. La comunidad, que durante años había dependido de su oficio, comenzaba a mirarlo de otra forma. No con desprecio, pero sí con una distancia nueva, más marcada. El herrero viejo ocupaba un lugar incómodo, demasiado importante para ser ignorado, demasiado agotado para seguir sosteniendo el mismo rol. Se lo respetaba por lo que había hecho, pero se lo necesitaba cada vez menos. En ese tránsito,
El olor cumplía una función silenciosa. Era memoria viva. Cada vez que alguien lo percibía, evocaba el taller, el ruido, el fuego que había sostenido la vida del lugar durante años. No era agradable, pero era reconocible. El herrero ya no necesitaba presentarse. Su cuerpo hablaba por él. Para el propio herrero, esta etapa traía una reflexión inevitable, no formulada en palabras grandes, sino en sensaciones. El cuerpo le devolvía todo lo que había soportado. Cada quemadura antigua dolía con el frío. Cada jornada excesiva reaparecía en la espalda. El olor persistente era la prueba de que el oficio no había sido solo algo que se hacía, sino algo que se había absorbido. Algunos sentían orgullo en esa evidencia, otros, una fatiga profunda. La mayoría, una mezcla difícil de separar. Haber sido herrero significaba no haber pasado hambre, no haber dependido del azar de las cosechas, haber tenido siempre una función clara, pero también significaba haber entregado el cuerpo por completo, sin posibilidad de devolución. La casa, en esta etapa, se volvía más silenciosa, menos movimiento, menos visitas. El taller seguía allí, pero ya no marcaba el ritmo del día con la misma intensidad. Aún así, el olor persistía, impregnando las paredes, la ropa, los objetos. El fuego podía apagarse por momentos, pero el rastro no desaparecía. Y sin embargo, incluso aquí, cuando el cuerpo ya no rendía como antes, el herrero conservaba algo que no se había desgastado del todo: el conocimiento. Saber cuando el metal estaba listo, escuchar el sonido exacto del golpe bien dado, reconocer errores que otros no veían. Ese saber no tenía olor, pero había nacido del mismo lugar. Era hijo del humo y del fuego. Así, la vejez del herrero no era un retiro, sino una etapa final del mismo camino áspero. El oficio seguía definiéndolo, incluso cuando ya no podía ejercerlo plenamente. El olor, persistente, casi obstinado, era la última prueba de una vida pasada demasiado cerca del hierro, porque apestaba ser herrero en la Edad Media no solo mientras se trabajaba, sino cuando el trabajo ya había consumido lo suficiente como para no dejar una salida limpia. El fuego daba sustento, identidad y lugar, y luego, simplemente, se quedaba. Cuando el herrero alcanzaba ese punto donde el cuerpo ya no podía sostener el ritmo completo del taller, algo más comenzaba a hacerse evidente: el oficio no había dejado mucho espacio para imaginar otra vida. No había acumulado ahorros suficientes para una vejez tranquila. No había desarrollado habilidades limpias que pudieran ejercerse lejos del fuego. Todo lo que sabía, todo lo que era, estaba ligado al hierro caliente y al humo persistente. La idea de retirarse no tenía una forma clara. ¿Retirarse a qué? La comunidad no ofrecía un lugar definido para quienes ya no podían producir con la misma intensidad. No existía una pensión ni una garantía. El respeto era real, pero abstracto. No alimentaba, no calentaba. El olor del herrero seguía siendo reconocible, pero ahora se mezclaba con una vulnerabilidad nueva, más incómoda para todos. En esta etapa, muchos herreros permanecían cerca del taller incluso cuando ya no podían trabajar como antes. Se sentaban a un costado, observaban, corregían con una palabra seca. Su presencia seguía siendo útil, pero ya no central. El fuego ardía frente a ellos como lo había hecho toda la vida, indiferente al desgaste que había causado. El olor seguía allí, espeso, familiar, casi tranquilizador en su brutalidad. El contraste con otros oficios se volvía dolorosamente claro. El campesino envejecido podía seguir aportando algo al ritmo del campo. El mercader podía retirarse con cierta comodidad si había tenido suerte. El herrero, en cambio, había invertido su cuerpo entero en un trabajo que no devolvía suavemente lo que tomaba. El hierro no era acumulable en forma de descanso. La percepción social también cambiaba de manera sutil. El herrero viejo era una figura respetada, pero ya no deseada en los espacios de intercambio activo. Se le escuchaba más por cortesía que por necesidad. El olor, antes señal de trabajo constante, se volvía recordatorio de un tiempo que estaba pasando, algo que ya no encajaba del todo en el ritmo productivo del presente. Para el propio herrero, esta etapa podía ser profundamente ambigua. Había orgullo, sí, la certeza de haber sido imprescindible durante décadas, pero también había una sensación de haber sido consumido, no explotado de forma escandalosa, sino lentamente, día tras día, hasta que el cuerpo quedó sin margen. El oficio había dado sustento, pero no había dejado reserva. El olor seguía siendo parte de esa ambigüedad. Era marca de identidad, pero también de encierro. No permitía reinventarse, no permitía pasar desapercibido. Incluso lejos del taller, el cuerpo seguía diciendo herrero. Y esa palabra ya no abría tantas puertas como antes. Algunos aceptaban esta realidad con una serenidad áspera. No se quejaban, no idealizaban el pasado. Sabían que el mundo medieval no ofrecía alternativas limpias. Se había trabajado, se había vivido, se había resistido. Eso bastaba. Otros, en cambio, sentían una fatiga que iba más allá del cuerpo, una fatiga de sentido.
la sensación de que todo había girado alrededor del fuego sin dejar espacio para otra cosa. Y aún así, incluso en esta etapa crepuscular, el herrero conservaba algo que pocos podían reclamar: una huella tangible en el mundo. Las herramientas seguían usándose, las herraduras seguían golpeando los caminos, las cerraduras seguían protegiendo puertas. El hierro sobrevivía al cuerpo. Ese legado no tenía olor, pero había nacido de él, del humo, del sudor, del cansancio, de una vida entera aceptando que apestaba ser herrero porque el mundo necesitaba que alguien lo fuera, aunque no quisiera estar demasiado cerca de las consecuencias. Así, mientras el taller seguía funcionando con otras manos y el viejo herrero observaba desde el margen, quedaba claro que el precio del oficio no se pagaba solo en el presente, se pagaba durante toda la vida. Y se seguía pagando incluso cuando el martillo ya no podía levantarse con la misma firmeza. Solo restaba un último paso: entender qué nos dice todo esto sobre el trabajo, la necesidad y la forma en que las sociedades medievales repartían el desgaste humano. Allí, en esa reflexión final, el olor del herrero encontraría su sentido más profundo. Al cerrar este recorrido, queda una imagen persistente, casi imposible de ignorar. La de un hombre cuya vida entera estuvo definida por el fuego, el hierro y un olor que nunca lo abandonó. Apestaba ser herrero en la Edad Media no como exageración retórica, sino como experiencia total, corporal y social. Apestaba en el sentido más literal, pero también en uno más profundo, más silencioso. El herrero no fue una figura romántica viviendo entre chispas heroicas. Fue un trabajador atrapado en una rutina que exigía todo a cambio de una estabilidad áspera. Su cuerpo fue el precio, sus pulmones, su piel, sus manos, su descanso. El olor no fue un accidente, fue la señal de un desgaste continuo. La huella sensorial de una vida demasiado cerca del fuego. Ese olor hablaba antes que las palabras. Decía quién era, qué hacía, dónde pertenecía y hasta dónde podía llegar socialmente. Lo hacía necesario, pero también incómodo. Útil, pero difícil de integrar plenamente. El mundo medieval necesitaba su oficio para funcionar, pero no estaba diseñado para ofrecerle alivio, ni retiro, ni una despedida limpia cuando el cuerpo ya no respondía. Ser herrero significó vivir en una paradoja constante, dominar un conocimiento esencial, al mismo tiempo, quedar marcado por él, asegurar el movimiento de animales, la seguridad de puertas, la eficacia de herramientas, mientras el propio cuerpo se iba volviendo rígido, cansado, saturado de humo. El hierro permanecía, el hombre, no siempre. La vejez no trajo redención, trajo continuidad deformada. El olor siguió allí cuando el martillo ya pesaba demasiado. El taller siguió respirando aunque las manos temblaran. No hubo un punto final claro, solo una disminución gradual del lugar que se ocupaba en el mundo. El respeto persistía, pero la protección no siempre lo acompañaba. Y aún así, en medio de esa dureza, hubo algo que no se perdió del todo: el sentido de haber sido necesario. El herrero podía mirar alrededor y ver su trabajo sobrevivirle. Cada clavo, cada herradura, cada herramienta seguía cumpliendo su función. El olor, molesto y persistente, era la prueba de que esa huella no había sido liviana ni superficial. Mirar hoy esta vida no es un ejercicio de nostalgia ni de condena fácil. Es una invitación a entender cómo las sociedades reparten el desgaste humano. Quienes cargan con el peso sensorial, físico y social para que otros vivan con mayor comodidad. ¿Qué oficios sostienen el mundo mientras pagan un precio que rara vez se reconoce del todo? El herrero medieval nos deja una lección incómoda: el trabajo esencial no siempre es el más celebrado, ni el más limpio, ni el más amable con quienes lo realizan. A veces es ruidoso, caliente, agotador, a veces apesta, y aún así, sin él, el mundo no avanza. Con esta imagen, cerramos este capítulo del historiador perezoso. El fuego se apaga lentamente, el yunque queda en silencio, y el olor del hierro, aunque ya no esté en el aire, permanece en la memoria, recordándonos quién sostuvo el mundo mientras ardía.